Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Puede un continente cambiar la forma de verse a sí mismo? La respuesta está en un nombre, Gabriel García Márquez. Mi nombre es Juan ZS, esto solamente es entretenimiento y bienvenido a Por Amor al Arte. No todos los escritores cuentan historias, algunos hacen algo más difícil, logran que nunca las olvidemos. Gabriel García Márquez no escribía para entretener, escribió para que recordáramos lo que somos. Hoy no vamos a hablar de premios ni de fama, vamos a hablar de un hombre que cambió la sangre, la lluvia, en literatura. Esto es Por Amor al Arte y hoy nos vamos para Macondo. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, pero criado por sus abuelos. Su infancia fue un rompecabezas entre la disciplina militar del abuelo y los relatos mágicos de la abuelita. Estudió Derecho en la Universidad Nacional, aunque nunca se graduó porque su verdadera pasión era contar historias. Sus amigos desde joven le decían el Diego por su forma de ser seria, pero no sabían que ese man tenía dentro de sí mismo historias y mundos enteros. El Macondo de Gabo existe en un mapa real, Aracataca. Después de su fama, el pueblo se volvió en un destino de peregrinación literario. Calles, hoteles, la estación de tren, todo recuerda a su nombre. Aracataca no solamente es un lugar, es un espejo. Un pueblo que vive entre lo que fue y lo que Gabo escribió sobre él. De niño, Gabo no era un narrador extrovertido. Era callado, era observador, de silencios largos, un muchacho que prefería mirar antes que hablar. Esa timidez fue su primera herramienta. Aprendió que escuchar es el primer paso para contar. Estudió en un internado en Zipaquirá, lejos de su casa. Allí leyó a Kafka y a Faulkner, a los clásicos que lo marcaron. Fue el lugar donde descubrió que la literatura no tenía fronteras. Ese joven costeño se estaba formando, sin saber que algún día sería la voz de todo un continente. En Bogotá comenzó a estudiar Derecho, pero esas leyes nunca lo atraparon. Mientras otros repasaban códigos, él llenaba cuadernos con relatos y dejó atrás el derecho porque ya estaba condenado, pero condenado a escribir. Su verdadera universidad fue un grupo de bohemios en la costa, periodistas, poetas, soñadores, con los que debatía hasta el amanecer. Ese círculo, conocido como el Grupo de Barranquilla, fue el que encendió su chispa literaria. Su primera novela publicada fue La hojarasca, un relato coral con varias voces que narra un mismo hecho. Con este debut, Cabo estaba ensayando su nuevo experimento, mostrar que la vida no solamente tiene una sola versión. En 1982, la Academia Sueca pronunció su nombre, Gabriel García Márquez, pero en realidad no premiaban a un hombre, premiaban a un continente, a una lengua, a una memoria colectiva. En su discurso, Gabo no habló de sí mismo, habló de América Latina, de sus tierras, de su soledad, de su destino, marcado por la violencia y la esperanza. Mientras muchos celebraban la gloria, él recordó lo esencial, que no necesitamos premios, necesitamos justicia. Ese fue su verdadero Nobel. Aunque el mundo lo conocía como novelista, él nunca dejó de ser periodista. Lo repetía siempre, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Sus crónicas fueron ventas abiertas a la verdad, dictaduras, corrupción, historias ocultas de un continente que él no quería dejar en silencio. Cada artículo suyo era como una novela breve, no porque adornara los hechos, sino porque los hacía palpitar. Cabo entendía que la realidad contada con precisión puede ser mucho mejor que cualquier ficción. No militó en partidos, pero sus ideas siempre
incomodaron al poder, amigo cercano de Fidel Castro, crítico feroz de las dictaduras, exiliado en varias ocasiones. Gabo fue un escritor con las manos manchadas de historia, nunca escribió panfletos, pero sus novelas estaban impregnadas de política. Macondo no era un invento inocente, era un espejo de un continente que estaba en ruinas y en reconstrucción. Leer a Gabo también es leer un poco de cómo es la política de América Latina. Lo que pocos recuerdan es que Gabo también soñaba con imágenes, fue guionista, amante del cine, fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Creía que la literatura y el cine eran hermanos. Uno jugaba con palabras y el otro jugaba con imagen, pero ambos con la misma materia prima, la imaginación. Cuando uno lee Cien años de soledad, puede comprender casi cada escena como si estuviera filmada. Gabo no hacía libros simplemente, él escribía guiones de películas que estaban en nuestras cabezas. Su promesa no solo narraba, sonaba. Cada párrafo parecía un vallenato, cada frase tenía el ritmo de un bolero costeño. No es casualidad, la música del Caribe estaba en sus venas, en su manera de nombrar el mundo. Por eso cuando uno lee a Gabo, casi como que escucha una melodía de fondo. Gabo no simplemente se lee en silencio, se lee con mariposas de fondo, con guitarras, con el ritmo que él le pone a sus lecturas, a su escritura. Muchos lo imaginan como una figura solemne, intocable, pero Gabo era un hombre sencillo, amante del buen café, de las charlas eternas con amigos, de las caminatas tranquilas. Le gustaba reír, contar chistes, observar en silencio y sobre todo, escuchar. Detrás del Nobel, del mito, del genio, había un man caribeño que le gustaba lo cotidiano. Y eso realmente lo hacía eterno, porque cualquiera de nosotros podría ser él. ¿Cómo medir la herencia de alguien que cambia la forma en la que leemos y pensamos? No en ventas, no en premios. El legado de Gabo está en la manera en la que lo recordamos, en las mariposas amarillas que todavía imaginamos al verlas volar, en los pueblos que creemos inventados y que existen en cualquier mapa. Si alguna vez viste la lluvia interminable y te pareció que fuese escrita por alguien, si alguna vez la melancolía te dolió como si fuese un personaje real, entonces ya entendiste su legado. Su legado está en cada uno, cada vez que alguien abre un libro y comienza a soñar. Él sigue vivo ahí. Con la trónica como arma, Gabo disparaba verdades con tinta negra, pero algo en él no simplemente le pedía hechos, le pedía ficción, ficción con alma. Durante años escribió cuentos, novelas breves, experimentos narrativos. Nadie hablaba de él, nadie lo esperaba, pero ahí estaba, guardando palabras como quien guarda pólvora. En América Latina había un solo realismo, había superstición, religión, pobreza, violencia. Todo era tan cotidiano como los árboles. Gabo no creó el realismo mágico, lo hizo carne, lo convirtió en un espejo. Un día, mientras conducía a México, lo vio todo, claro. Detuvo el carro, volvió a casa y empezó a escribir. Cien años de soledad nació así, como un relámpago, como si estuviera esperándolo toda la vida. No tenía dinero para enviar el manuscrito completo a la editorial, así que mandó la mitad y posteriormente mandó la otra. Pero cuando la editorial lo leyó, dijo, esto no es una novela, esto es una bomba. Y explotó en universidades, en librerías, en lugares, idiomas que Gabo nunca habló. Macondo se volvió parte del mundo. No fue solo escritor, fue cronista de un continente herido. Se enfrentó a gobiernos, se exilió, se cayó cuando lo necesitó. Gabo sabía que hay palabras que salvan y hay otras que condenan. En sus libros el tiempo no es una línea, es un remolino, un fantasma que siempre regresa. Para él, la memoria era un país, un lugar donde siempre se puede regresar, aunque nadie lo vea igual. El amor fue parte de sus grandes temas, pero no el amor perfecto, el amor que duele, que espera, que se pudre y aún así resiste. En los tiempos de cólera, donde una historia romántica es una historia real,
por eso duele tanto. Y para comprender un poco a Gabo, no basta simplemente con conocer uno de sus libros, sino conocer su lectura y conocer varios de ellos. Cada uno es un espejo distinto de su alma y de Latinoamérica. Y para comenzar por uno, empezamos por Cien años de soledad, un libro lanzado en 1967, escrita en 18 meses en Ciudad de México, vendió más de 30 millones de copias. Un mito, un pueblo, una familia, los Buendía, la historia que convirtió a Macondo en un lugar más real que muchos países en el mapa. Continuamos con El amor en los tiempos de cólera, lanzado en 1985. Una novela inspirada en el amor real de sus padres, un relato sobre la espera, el deseo y el paso del tiempo. Demostró que el amor no siempre es joven, pero sí eterno. Continuamos con Crónicas de una muerte anunciada, un libro lanzado en 1981. Una obra híbrida, periodismo y ficción, basadas en hechos reales, narra como si todos supieran el final desde el principio. Demostró que lo importante no es el qué, sino el cómo. Continuamos con El coronel no tiene quien le escriba. Este fue un libro lanzado en el año 1961. Un hombre que esperaba una carta que nunca llegó, un retrato de la esperanza, la pobreza, la dignidad. Y terminamos con Vivir para contarla, un libro lanzado en el año 2002. Su autobiografía, la confirmación de que Gabo no inventaba todo, simplemente vivía en un mundo tan mágico como sus libros. Cada libro fue más que literatura, fue una tormenta de cultura. Con ello Gabo demostró que la lengua española podía ser un idioma que puede contener lo imposible, lo impredecible, lo mágico. Cuando ganó el Nobel de 1982, dijo que América Latina no necesitaba premios, necesitaba justicia. Y él ya había hecho su parte. No escribía para ganar algo, escribía porque era una de esas cosas que realmente le encantaba hacerlo. ¿Cómo se mide el legado de alguien que cambió la forma en la que entendemos la realidad? No se mide en ventas ni en premios, se mide en recuerdos. Si alguna vez viste una mariposa amarilla y pensaste en él, Gabo todavía no se ha ido, Gabo sigue en los recuerdos. Gabriel García Márquez murió el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México, pero su despedida fue un fenómeno global. Presidentes, escritores, lectores comunes, todos lloraron. En Cartagena, en su tierra, la gente lo despidió con mariposas amarillas de papel, como si Aurelio Buendía hubiera vuelto a caminar entre todos ellos. No fue una muerte, fue un regreso a Macondo. Gabriel García Márquez escribió por amor, pero también poco por necesidad, amor a la historia, a su tierra, a los que no tienen voz. Por eso está aquí, porque no trabajó por fama, trabajó por amor al arte. En el próximo capítulo el arte se vuelve carne, se vuelve teatro, se vuelve gesto, se vuelve rabia. Vamos a hablar de un actor que no simplemente interpreta, sino que vive. Vamos a hablar de Al Pacino, el rugido del cine, solamente aquí en Por Amor al Arte.